Este es un repaso de microeconomía para estudiar, ciertamente dentro de lo que es el examen parcial. Analizaremos un poco todo lo que hace a concepto primero antes de economía. ¿Qué entendíamos por economía? Es una ciencia que estudia el qué, cuánto, cómo y para quién producir. Estas son las cuestiones básicas que estudia la economía, ¿sí? Es una ciencia a partir del siglo XVIII. Es una ciencia que estudia el qué, cuánto, cómo y para quién producir bienes y servicios de manera a satisfacer las necesidades ilimitadas del hombre, quien cuenta con recursos escasos para saciarlas. Esto último es el problema económico fundamental que la economía pretende resolver. Esto es un concepto ya esgrimido por Samuelson, y a partir de allí, bueno, empezaba un poco el pensamiento económico a erigirse, ¿verdad? Ciertamente, un siglo atrás, en el siglo XVIII, surgían dos escuelas, la escuela fisiocrática en Francia y la escuela clásica en Inglaterra, cuyo precursor y considerado padre de la microeconomía, Adam Smith, fue básicamente el célebre pensador que propuso los primeros postulados de lo que es el libre mercado y el concepto en sí de microeconomía, ¿verdad? ¿Qué es la microeconomía? Es el estudio de la economía en forma parcial. Analiza variables como el ingreso, la renta personal, el consumo familiar o personal, la inversión privada de una persona, una empresa, o el producto, el salario de una persona, ¿verdad? Todas variables, incluso el precio, todo en singular, ¿verdad? O sea, variables no agregadas, sino variables parciales. Ciertamente eso corresponde un poco a nuestras primeras aulas dentro del semestre, para luego entrar un poco a analizar las divisiones de la economía, que se dividen en tres: economía descriptiva, teoría económica y política económica. La economía descriptiva usa el sentido común para hacer su análisis, se basa en observaciones sobre hechos reales. Esa es la primera fase, ¿verdad? Pero ahí todavía no hay nada científico. Recién en la segunda fase, que es la teoría económica, se construye la ciencia, ¿sí? Básicamente ya hay modelos, teorías, leyes estudiadas, ciertamente, dentro de lo que son la toma de decisiones, ¿verdad? Y la tercera fase es la política económica. Ya entra el gobierno y las decisiones que son políticos, a veces partidarias, y prevalece muchas veces el interés particular o empresarial, o a veces las fuerzas ideológicas, como en algunos países, ¿sí? Pero fundamentalmente ya entra a tallar ahí la gestión del gobierno. Ciertamente analizábamos allí los tipos de mercado, la economía de mercado, con algunos videos muy interesantes, ¿verdad? Y luego continuábamos o proseguíamos con el sistema económico. Ciertamente hay que entender que hay tres sectores de actividad económica: el sector primario, agro, todo lo extractivo de la tierra, ganadería, ¿verdad? El sector secundario, que es el sector de industrial, de construcción, ya es el productivo, y el sector terciario, que es el de comercio y servicios, o finanzas también, ¿verdad? En un país, ¿verdad? Y hay también un sistema económico que analizábamos en la segunda clase. El sistema económico se compone también de tres elementos. La base fundamentalmente del sistema económico son los recursos. La existencia de los recursos es la base fundamental, ¿verdad? Y se subdivide en humanos y patrimoniales. Luego están las unidades de producción, que son las movilizadoras de los recursos productivos. Ahí están las empresas, ¿sí? ¿Y qué recurso mueve? Y el capital, la tecnología, la mano de obra. Y luego está el tercer elemento, que son el conjunto de instituciones económicas, jurídicas, políticas, sociales, ¿sí? Ya son los reguladores de toda actividad económica dentro de lo que es el sistema económico, y analizábamos algunos videos muy interesantes al respecto del trabajo, de los recursos, ¿sí? El concepto de consumo, muy interesante, lo desarrollado dentro de esa primera fase. Luego analizábamos también un tema muy importante, que es la ley de consumo-ingreso, ¿verdad? Es una ley ya propiamente dentro de la microeconomía, que analiza esa relación entre dos variables: el ingreso y el consumo. ¿Cómo se comportan? A mayor ingreso,
naturalmente va a haber mayor consumo. Y generalmente, si gano $1, por lo general gasto ese $1, ¿verdad? La propensión marginal a consumir es 1, si mi ingreso es 1, ¿verdad? Salvo que sea un ahorrista o un inversor, ¿verdad? Pero por lo general, eso nos muestra un poco la curva de consumo-ingreso, ¿verdad? Esa relación positiva entre las variables ingreso y consumo, ¿verdad? Un poco lo que hicimos fue hacer un gráfico y analizarlo ciertamente en materia conceptual como ley, ¿verdad? Entonces eso también es un tema a estudiar. Luego analizábamos a la demanda, el estudio de la demanda, todo lo que es demanda potencial, el concepto que es la demanda son todos los consumidores que estarán dispuestos y aptos y en condiciones a consumir, ¿verdad? A diferencia de la oferta, que son todos los productores dispuestos a vender, la demanda son consumidores que están dispuestos a comprar, ¿verdad? Analizábamos un poquito brevemente el concepto, también relativamente algo de la curva, y es una interesante lección la cual hemos desarrollado, pues nos mostraba la relación entre las variables precio y cantidad demandada. Si sube el precio, la cantidad demandada baja, o baja el precio, y ahí nos motivamos, queremos comprar, sube la cantidad demandada. Esta un poco es la muestra de la ley de la demanda. A diferencia de la oferta, que si sube el precio, sube las cantidades ofrecidas, porque los vendedores quieren ganar más. Lógicamente, cuanto mejor están los precios, por más caro voy a vender, más estimulado voy a estar de venderlo, lógicamente, atendiendo. Si algo se puso, por ejemplo, una prenda se puso de moda, entonces, lógicamente, yo voy a tratar de producir lo más que pueda porque está, primeramente hay mucha venta y después el precio está elevado, entonces mi ganancia es mayor, ¿verdad? Entonces, para también tenerlo muy en consideración, ¿verdad? Ley de oferta, ley de la demanda y el punto de equilibrio que se genera dentro de esa intersección de ambas curvas, tanto de demanda y de oferta, ¿verdad? Ahí se obtiene el precio de equilibrio, es decir, cuando estamos de acuerdo vendedores y compradores, es cuando se obtiene finalmente ese precio de equilibrio, donde no hay ganadores ni perdedores, ¿verdad? Todos estamos conformes con la libre fluctuación de mercaderías, bienes, servicios y precios, ¿verdad? Esta un poco es la teoría del punto de equilibrio de la ley de oferta y demanda. Luego analizamos ciertamente el flujo real y monetario, ya adentrándonos un poco a analizar dos mercados, el mercado de recursos para la producción y el mercado de bienes y servicios. Dos agentes, las unidades familiares y las unidades de producción. Y sabíamos que en el flujo real se analizaba solamente la oferta y la demanda, no todavía ninguna transacción económica. Recién en el flujo monetario, ahí nosotros analizamos quién paga y quién cobra por lo que se ofreció o lo que se demandó, ¿verdad? Es decir, en el flujo real, mercado de recursos, por ejemplo, es la unidad familiar la que ofrece sus recursos a la unidad de producción que demanda los recursos. ¿Para qué demanda los recursos? Para producir y después ofrecer los bienes y servicios. ¿Y quién demanda los bienes y servicios? Otra vez demanda la unidad familiar, es decir, esa relación entre unidad familiar o familias o personas y unidad de producción, que serían las empresas, tiene una forma circular, inversa todavía a la manecilla del reloj, ciertamente, pero los primeros ofrecen los recursos y los otros ofrecen los bienes y servicios, pero necesitaron de los recursos para producir esos bienes y servicios. Eso es un poco para entenderlo, ¿verdad? Y en el flujo monetario se analiza quién paga y quién cobra. Es decir, ya por los recursos que la familia le dio a la empresa le paga un salario, le paga unos honorarios, le paga unos intereses, etcétera, ¿verdad? Lo mismo por los bienes y servicios que la empresa finalmente le suministró a las familias le pagan un precio al supermercado Vigi, Stock, ¿verdad? Por ejemplo, Petropar, por combustibles, para poner un poco a modo de ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de preguntas estaremos lógicamente volviendo a analizar, volviendo a comprender especialmente la lógica del funcionamiento
de este flujo circular del ingreso. Flujo real, oferta y demanda, flujo monetario, todo lo que es transacción económica, pagos y cobros.